Entregas todo de ti, pero nadie lo aprecia. Esa fue la existencia de Bruno, un burro que trabajó arduamente casi toda su vida, pero fue maltratado y menospreciado por su amo. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, Dios oyó su súplica y su destino cambió para siempre. ¿Quieres descubrir qué pasó? No olvides suscribirte a Historias Profundas para más relatos como este. Hace mucho tiempo, en un valle rodeado de colinas, dos burros nacieron casi al mismo tiempo, cada uno en una hacienda distinta. Uno se llamaba Poncho y el otro Bruno, ambos eran fuertes, leales y desde pequeños aprendieron a laborar en las tierras de sus dueños. Poncho tuvo la fortuna de pertenecer a don Juan, un hombre sencillo, laborioso y justo, que veía en su burro no solo una bestia de carga, sino un compañero inseparable. Don Juan lo alimentaba bien, le otorgaba reposo y lo trataba con afecto. Para él, Poncho era parte de su familia y de su sustento diario. Bruno, por desgracia, no tuvo la misma suerte. Su amo, don Oswaldo, era un hombre severo y egoísta que consideraba a los animales meras herramientas. A Bruno nunca le faltaba labor, pero sí cariño, cuidado y descanso. Mientras Poncho recibía palabras de ánimo, Bruno solo escuchaba gritos y sentía el peso del desprecio. Con el paso de los años, los dos burros forjaron una amistad a través de la cerca de alambre que dividía las dos haciendas. Al anochecer, cuando el campo se silenciaba y las luciérnagas alumbraban el prado, se oían sus voces suaves, como si fueran viejos camaradas de toda la vida. «Buenas noches, Poncho», dijo Bruno con un suspiro agotado. «Te felicito, hermano, cada día te veo más robusto y alegre. Se nota que tu amo te cuida bien». Poncho respondió con gratitud: «Gracias, Bruno, don Juan me trata con cariño y yo cumplo mi tarea con gusto. No es una vida perfecta, pero estoy agradecido. ¿Y tú, cómo pasaste el día?». Bruno bajó la cabeza y murmuró con voz triste: «Ay, Poncho, mi vida no es como la tuya. Don Oswaldo me hace trabajar desde que sale el sol hasta que se oculta. Y nunca recibo una palabra amable ni un descanso justo. A veces me da tan poco de comer que apenas tengo fuerzas. Yo también me esfuerzo. Yo también cargo lo que me piden. Pero parece que nunca es suficiente». Poncho lo miró con compasión y le dijo: «Hermano, tu esfuerzo no es en vano. Tal vez tu amo no lo ve, pero Dios sí lo está observando. No pierdas la fe, Bruno, el cielo siempre escucha a quienes trabajan con el corazón». Bruno, con lágrimas contenidas, confesó: «Todas las noches oro, Poncho, le pido a Dios que me dé un amo como el tuyo. Alguien que vea más allá de mi lomo cansado, alguien que entienda que no soy solo un burro de carga, que también tengo alma, que también siento. No sé cuánto más pueda resistir, pero sigo creyendo que un día mis plegarias serán escuchadas». Poncho acercó su hocico a la cerca, como queriendo consolar a su amigo, y le dijo con ternura: «Bruno, no te rindas, el trabajo que hacemos es duro, pero el corazón con que lo llevamos vale más que todo el oro del mundo. Recuerda, no es el peso de la carga lo que nos destruye, sino la falta de esperanza. Sigue orando, sigue confiando en que tu recompensa llegará». Bruno sonrió con cansancio, pero con un destello de fe en su mirada, y respondió: «Gracias, Poncho. Eres más que un amigo, eres la voz que me recuerda que aún hay esperanza». Esa noche, ambos burros cerraron los ojos mirando el cielo estrellado. Uno agradecido, el otro esperanzado, y entre sus murmullos, parecía que sus oraciones subían juntas hacia Dios. Al amanecer, el canto de los gallos anunció un día de trabajo pesado, como siempre. Bruno salió primero, cargado con cántaros de leche que apenas podía sostener sobre su lomo agotado. A su lado caminaba don Oswaldo, impaciente y de mal humor, con la mirada fija en el sendero detrás. Un poco más tarde, salió Poncho, erguido y tranquilo, con sus cántaros bien acomodados, guiado por don Juan, que siempre avanzaba despacio para no forzarlo demasiado. El camino hacia el pueblo tenía un tramo difícil, un viejo pantano donde la tierra se volvía blanda y peligrosa. Ese día, la desgracia sorprendió a Bruno. Sus patas exhaustas y sin fuerza se hundieron en el lodo, y el peso de los cántaros lo arrastró hacia abajo. El pobre burro cayó de rodillas, revolcándose en el fango mientras el agua turbia lo cubría. Bruno, desesperado, rebuznaba pidiendo ayuda: «No puedo levantarme». Pero don Oswaldo, en lugar de tenderle una mano,
lo miró con desdén, y con un látigo en la mano, gritó con furia: burro torpe. Siempre lo mismo contigo. No sirves para nada, inútil, si te mueres ahí, me compro otro y listo. Bruno bajó la cabeza con lágrimas mezcladas en el lodo. Cada palabra de su amo le pesaba más que los cántaros. En ese momento, Ponchó y don Juan aparecieron en el camino y vieron la terrible escena. Don Juan, con el ceño fruncido, se adelantó rápidamente y alzó la voz: Oswaldo, basta ya, no tienes derecho a tratar así a tu animal. Ese burro ha trabajado para ti toda su vida y lo menos que merece es respeto y compasión. Oswaldo bufó con el rostro lleno de arrogancia y respondió con desprecio: Juan, no te metas en lo que no te importa, este burro es mío y yo lo manejo como quiero. Sigue tu camino y deja de dar sermones. Mientras tanto, Ponchó, que había estado observando a su amigo hundido en el lodo, se acercó lentamente con la ternura de un hermano, se paró junto al pantano, estiró el cuello y le habló con voz suave: Vamos, Bruno, no te rindas, eres más fuerte de lo que crees. Respira hondo, amigo. Yo estoy aquí contigo. Bruno, cubierto de fango, lo miró con tristeza: Ponchó, ya no puedo más. Estoy agotado, mi cuerpo duele y mi alma está rota. Ponchó le rozó el rostro con el hocico, ignorando el lodo que lo manchaba, y murmuró: No, Bruno. Tú vales mucho más que estas cadenas invisibles, si tu amo no lo ve, yo lo veo, y Dios también. Levántate, hermano, que no estás solo. Fue entonces cuando don Juan bajó al pantano sin dudarlo, arremangándose las botas, con fuerza y paciencia, comenzó a levantar los cántaros empantanados mientras Ponchó animaba a su amigo, Bruno. Inspirado por esas palabras de aliento y por la ayuda sincera, reunió fuerzas donde ya no creía que existían. Con un último esfuerzo, apoyado en el hombro de don Juan y con la compañía de Ponchó a su lado, Bruno logró levantarse temblando y cubierto de lodo. Don Juan acarició su frente con ternura: Eso es, lo lograste. No estás solo, Bruno. Oswaldo, molesto y avergonzado, solo chasqueó la lengua y se alejó, murmurando insultos, incapaz de comprender lo que acababa de presenciar. Ese día, aunque Bruno estaba empapado y sucio, caminó hacia el pueblo cumpliendo su labor. Los dos burros avanzaron, uno agradecido, el otro esperanzado, y mientras cargaban la leche, se notaba en sus miradas que el verdadero peso del trabajo se hacía más ligero cuando había amistad, respeto y amor de por medio. Esa noche, después del duro camino al pueblo y del mal momento en el pantano, Bruno regresó a su corral empapado, con el cuerpo adolorido y el corazón herido. Apenas terminó de comer un poco de pasto seco que le había dejado don Oswaldo, de mala gana, caminó hacia la cerca de alambre donde solía conversar con su amigo. Ponchó se acercó con esperanza, pero aquella vez el lugar estaba vacío. El silencio de la noche parecía más pesado que nunca. Bruno miró al cielo estrellado, suspiró profundamente y con la voz temblorosa comenzó a hablar con Dios. Señor, hoy no vengo a quejarme, dijo con un tono suave. Primero quiero agradecerte, porque aunque mi carga es pesada, sigo vivo. Tengo fuerzas para caminar aunque me duela el lomo y aún respiro, aunque a veces me falten ganas. Gracias por el sol que me calienta, por el agua que calma mi sed y por darme al menos este corral donde descansar. Hizo una pausa y sus ojos se llenaron de lágrimas que brillaban bajo la luna. Pero, padre, también estoy agotado, he trabajado toda mi vida, desde el amanecer hasta que la noche cae. Cargo leña, llevo leche, aro la tierra, y aunque lo doy todo, nunca recibo una palabra amable, nunca escucho un gracias de los labios de mi amo, solo gritos, insultos y desprecio. Tú me conoces, Señor, sabes que lo único que deseo es servir con dignidad. ¿Hasta cuándo tendré que soportar esta vida sin recompensa? Apiádate de mí, Dios mío, no me dejes en el olvido. Bruno cerró los ojos y en ese instante sintió un leve roce en su costado. Era Ponchó, que había llegado tarde porque don Juan lo había retenido un poco más aquella noche. Amigo, dijo Ponchó con dulzura, te escuché desde el otro lado. Cada palabra que dijiste subió al cielo como incienso. Créeme, Bruno, Dios no cierra sus oídos a un corazón sincero. Bruno lo miró con los ojos vidriosos y contestó, Ponchó, a veces siento que mi voz se pierde en el viento. Que Dios está muy ocupado con otros problemas más grandes que el mío. Ponchó sacudió la cabeza y con firmeza respondió, no, Bruno,
no digas eso. Dios ve cada lágrima, escucha cada suspiro y mide cada gota de sudor que cae de nuestra frente. Tú crees que Él no te escucha porque todavía no ves la respuesta, pero lo cierto es que está preparando algo para ti. Y te diré más, no hay oración sincera que quede sin respuesta. El silencio del campo los envolvió, se escuchaba a lo lejos el canto de los grillos, el ulular de una lechuza y la brisa nocturna movía suavemente la hierba. Era como si la creación entera guardara silencio para acompañar aquel momento. Bruno volvió a hablar con la voz temblorosa: yo solo quiero un poco de lo que tú tienes, Poncho, un amo que me vea con cariño, que me dé un trato justo. No pido lujos ni riquezas. Solo quiero trabajar y sentir que mi esfuerzo vale la pena. Poncho se acercó hasta rozar con su frente la de Bruno, como dos hermanos que se dan fuerzas: hermano, tu recompensa llegará. No pierdas la fe. El lodo de hoy no define tu vida, yo estoy aquí. Y mientras Dios me lo permita, siempre tendrás un amigo que te recuerde que no estás solo. Bruno cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sonrió entre lágrimas. Gracias, Poncho, tú eres la prueba de que todavía existe bondad en este mundo. Y aquella noche, bajo un cielo estrellado, los dos burros quedaron en silencio, unidos por la esperanza. Uno agradecía por lo que tenía. El otro seguía confiando en que un día sus plegarias serían respondidas. El sol apenas despuntaba cuando don Oswaldo ya había ensillado a Bruno con el arado. El pobre burro, agotado de los días anteriores y mal alimentado, caminaba con pasos torpes y pesados. Su cuerpo estaba delgado, sus costillas se marcaban y la mirada reflejaba un cansancio infinito. Bruno trató de resistir, pero el esfuerzo era demasiado. En medio del campo, con la tierra aún húmeda por el rocío de la mañana, sus patas cedieron y se desplomó en el suelo. El arado quedó a medio camino y los surcos de la tierra quedaron incompletos. «Levántate, inútil», gritó don Oswaldo, lleno de ira. Sin compasión alguna, comenzó a azotarlo con el látigo, mientras cada golpe levantaba polvo y arrancaba un gemido de dolor del pobre animal. «No sirves para nada, burro torpe, ni para cargar ni para arar. Maldito sea el día que te compré». Bruno, jadeando y con lágrimas en sus ojos cansados, pensaba para sí: Señor, ¿cuánto más debo soportar? Ya no tengo fuerzas. Justo en ese instante, por el camino cercano, pasaban don Juan y Poncho cargando leña. Al ver la escena, don Juan detuvo su paso y frunció el ceño con indignación. «Oswaldo», exclamó con voz firme y fuerte, «detente de inmediato, ¿no ves que ese animal ya no puede más? ¿Acaso has perdido toda humanidad?». Don Oswaldo volteó con soberbia, todavía sujetando el látigo, y gruñó: «Juan, no te metas, este burro es mío y hago con él lo que me da la gana». Don Juan lo miró con dureza y dio un paso hacia adelante: «Te equivocas, Oswaldo. No son tuyos, ni tus animales, ni tus tierras, ni siquiera tu propia vida. Todo lo que tienes es prestado y un día deberás rendir cuentas al Creador. Ten cuidado, porque ellos tienen ángeles que los protegen. ¿No sabes que el cielo mismo se indigna con la injusticia?». Oswaldo soltó una carcajada burlona: «Ángeles, karma. Palabras de campesino ingenuo. El mundo es de los fuertes, Juan, y los débiles, como este burro, solo sirven para trabajar hasta que mueren». Don Juan, con serenidad pero con autoridad en su voz, sentenció: «Escucha bien mis palabras, la vida siempre devuelve lo que uno siembra. Y tú has sembrado crueldad, desprecio e ingratitud. Ten cuidado, Oswaldo. El karma no avisa, pero siempre llega». Mientras tanto, Poncho, que observaba todo desde el borde del cercado, bajó la cabeza y murmuró para sí: «Pobre Bruno, cuánto dolor en un corazón tan noble. Señor, haz justicia. Te ruego que no lo abandones». Bruno, aún tirado en el suelo, alcanzó a mirar a su amigo y a don Juan. Una chispa de esperanza brilló en sus ojos, aunque su cuerpo estaba rendido. Esa noche, después de aquel día de sufrimiento, Bruno volvió a mirar al cielo. No tenía fuerzas para orar en voz alta, pero su corazón clamaba en silencio: «Dios, ya no puedo más, si de verdad me escuchas, ven en mi auxilio». El cielo parecía guardar silencio, pero lo invisible comenzó a moverse. Esa misma noche, Dios decidió escuchar a Bruno, y así como había permitido la prueba, también decidió poner un límite.
El viento sopló con fuerza entre los árboles, como un murmullo que anunciaba juicio. El corazón de don Oswaldo comenzó a ser inquietado, lo que había ignorado durante años, ahora sería cobrado. Porque cuando la injusticia llega a su límite, el cielo responde. Y la reprensión divina estaba a punto de caer sobre don Oswaldo. Aquella noche, tras el duro día, el cielo parecía más oscuro que de costumbre. Pero en lo alto, Dios escuchaba las oraciones de Bruno. Su clamor silencioso, sus lágrimas que caían sobre la tierra seca, fue entonces cuando el Altísimo decidió actuar. Un día, la hacienda de don Oswaldo comenzó a cambiar. Al principio fue casi imperceptible, la hierba perdió su verdor, los pastos se tornaron amarillentos y secos. Y las lluvias que antes refrescaban sus campos parecían haberse olvidado de sus tierras. Oswaldo lo notó, pero lo tomó como una simple mala racha, no sabía que aquello era solo el inicio de algo mucho peor. No cayó enfermedad sobre los animales, ni desgracia sobre los inocentes. Poco a poco, la abundancia que Oswaldo había tenido estaba desapareciendo, las cosechas se secaban antes de madurar. Las semillas parecían morir enterradas sin dar fruto. Y el agua de los arroyos se volvió débil, casi inexistente, la hacienda que antes le daba prosperidad comenzó a mostrar signos de abandono, como si la misma tierra se negara a sostenerlo. Uno a uno, sus animales, débiles por la falta de alimento, dejaron de servirle. Ya no podían cargar, ni arar, ni dar leche. Oswaldo, desesperado, tuvo que venderlos para obtener unas pocas monedas con las que sobrevivir. Cada venta era un recordatorio de su ruina. Poco a poco quedó solo, la hacienda se vació de vida y el único animal que permanecía a su lado era Bruno. Aquel al que siempre había despreciado, al que había llamado inútil una y otra vez. Pero Bruno, a pesar de los malos tratos, seguía vivo, como si hubiera una mano invisible que lo sostenía en medio de su miseria. Oswaldo, derrotado, comprendió que debía desprenderse también de él. Con el orgullo hecho pedazos, caminó con Bruno del Cabestro hasta la hacienda de don Juan. Juan, dijo con voz quebrada, ¿sabes lo que me pasa? La tierra ya no da nada, no tengo animales, no tengo nada, solo me queda este burro. Te lo vendo aunque sea por unas pocas monedas. También te vendo mi hacienda si la quieres, porque yo ya no puedo más. Juan lo miró en silencio, ya conocía la historia, ya había visto con sus propios ojos la semilla de crueldad que Oswaldo había sembrado y como ahora cosechaba miseria. Con calma aceptó la oferta, compró a Bruno y también las tierras que alguna vez fueron prósperas. En ese instante, el corazón de Bruno relinchó de alegría, por fin Dios había escuchado sus ruegos, ahora tendría un buen amo y, lo más importante, podría trabajar al lado de su amigo Poncho. Ese mismo día, Bruno fue liberado del yugo de su mal amo y, al ver que su nuevo hogar era al lado de su amigo Poncho y bajo el cuidado de don Juan, su corazón de bestia noble pareció sonreír. De Oswaldo nada más se supo, abandonó las tierras, desapareció sin dejar rastro, como la sombra de un mal recuerdo que el viento se lleva para siempre, pero en las manos de don Juan, esas mismas tierras florecieron de nuevo. Porque cuando la bondad gobierna, hasta la tierra responde con abundancia. Desde aquel día, la vida de Bruno cambió para siempre, don Juan lo recibió en su hacienda con bondad y cuidado, como si siempre hubiera sido parte de su hogar. Lo primero que hizo fue darle descanso, buen alimento y vitaminas para devolverle las fuerzas que la crueldad de su antiguo amo le había arrebatado. Pronto Bruno volvió a sentir en su cuerpo la energía perdida, sus músculos se fortalecieron, su pelaje recobró brillo y en sus ojos apagados renació la chispa de la esperanza. En los prados verdes de la hacienda, Bruno y Poncho corrían libres, sin látigos, sin insultos, sin cadenas de maltrato. Galopaban juntos entre la hierba fresca, respirando el aire limpio de la libertad, mientras los demás animales los observaban con admiración. Era como si la alegría de aquellos dos burros se hubiera vuelto contagiosa y la hacienda entera comenzó a vibrar con una nueva armonía. Cuando llegaba el momento de trabajar, lo hacían con amor. Bruno ya no cargaba sus tareas con miedo ni tristeza, sino con orgullo y gratitud. Junto a Poncho llevaba cántaros de leche al pueblo, araban la tierra fértil y transportaban leña, pero esta vez todo era diferente, su esfuerzo no pasaba desapercibido. Don Juan siempre encontraba la manera de recompensarlos, ya fuera con palabras de aprecio, caricias en el lomo o el mejor pasto del establo.
Ellos no eran simples animales de trabajo, eran compañeros valiosos en la vida de su amo, Bruno. Cada noche, se arrodillaba en su corazón y elevaba una oración silenciosa. Agradecía a Dios por haberlo rescatado, por haber escuchado sus ruegos cuando todo parecía perdido y le pedía fuerzas para seguir honrando esa segunda oportunidad que se le había concedido. Como dijo el sabio Salomón, ay de aquel que defrauda en su salario al jornalero, porque así como el buey que ara la tierra merece su recompensa, también el obrero es digno de su mérito. Así, dos burros inseparables, unidos por la amistad y el trabajo, se convirtieron en un símbolo vivo de lo que ocurre cuando el esfuerzo se une con la gratitud y el amor de un buen corazón. Y aunque Bruno nunca olvidó las largas jornadas de dolor que vivió bajo el yugo de Oswaldo, supo que esas heridas lo habían llevado al destino que siempre soñó: trabajar con dignidad al lado de su amigo Poncho y bajo el cuidado de un hombre justo. Amigos, si han llegado al final de este video, dale like, compártelo y suscríbete a Historias Profundas para más relatos. Y recuerda que hay más historias en tu pantalla. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.